Bueno, un saludo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Matías y Tania, del Círculo Escénico, estamos aquí. Gracias a la Asociación Humboldt que nos concede este espacio, generosamente. Así que hemos hecho una alianza, ¿no? Una estrategia. Empecemos con una consideración general que voy a hacer sobre el teatro. Y parto planteando un enunciado. Hay un sendero, un camino escondido que el público se encarga de interpretar. Está ligado a un sistema nervioso generalmente indescifrable, o aparentemente indescifrable. Es un cuerpo vivo que muere y renace de cuando en vez. Seguramente puede estar en el lenguaje propio del teatro, que es furtivo, hermético, contradictorio, etc. Está de por medio la intromisión como mirada, es decir, un público que se sienta y mira. Bueno, escucha y siente y percibe y todo lo demás. Y como imaginación gestante, para que no se le pueda encasillar en esquemas o estilos, tal vez porque no tiene que preocuparse de ser algo. Y sin embargo el teatro es el teatro, porque hace que prevalezcan sus discontinuidades como los lugares del espectáculo. Bueno, esa es una introducción bastante antojadiza, ¿no? Está bien. ¿Ah? Bueno, y hoy decíamos, tenemos la oportunidad de conversar con Matías Belmar y Tania Sánchez, creadores de la Fundación Círculo Artes Escénicas, un colectivo multidisciplinario que desarrolla proyectos artísticos, pedagógicos y humanitarios. Eso me llama la atención, ¿no? Teniendo como eje las artes escénicas. Esto ocurrió en enero de 2004. Sí. Sí, ¿no? O sea, Sí. 20 años ya. Sí. 20 años. Ajá. Su repertorio incluye malabarismo, clown, acroportadas, equilibrismo, percusión, guitarra, bajo, acrobacia y trapecio. Todo eso, ¿no? Ajá. Ya me explicarán qué quiere decir Acroportadas. acroportadas, es un término que llama la atención, ¿no es cierto? Pero está la pasión, ¿no? Y está la pasión por el juego de las formas. También los contenidos, por supuesto, pero es el juego de las formas, ¿no? Y el juego de los afectos, y el juego del deseo, en fin. Todo eso que determina las sucesivas contradicciones que los espectáculos están provocando. Así que 20 años. 20 años. Por favor, ¿Sí? ¿qué hay que decir de esos 20 años? Mira, yo tal vez por algo que dijiste tú, el juego de las formas, Ajá. sí, pero a mí por lo menos lo que me llama la atención es el espacio. Claro. Para mí siempre ha sido una búsqueda de plástica con el espacio y filosófica con el tiempo. Ajá. Donde la acción ahí es lo que me une. Es que si no hay espacio no podría haber formas tampoco, Ajá. ¿no es cierto? Ajá. Son como cómo encontrar esa posibilidad de que se encuentren, ¿no? De que se... Sí. Por eso mi manera de abordarlo es plástico en el espacio y filosófico en el tiempo. ¿Ya? 20 años que también nos han llevado a buscar que estas formas y también se contengan en un, no sé si llamarle discurso, pero en una búsqueda que tenemos nosotros que nos ha acercado muchísimo también a los temas históricos, Claro. o de identidad nacional, ¿cierto? Tú País de conoces la nuestras Canela, obras del cosas País de la Canela, la historia del chocolate. Claro. Ahora recién estrenamos esta del viaje al cero de la Tierra, que es Claro. la historia de la misión geodésica. Entonces nos hemos sentido atraídos también por traer las historias basadas en la vida real. Eso nos gusta también. Claro, bueno, hay un conjunto de temáticas que siempre están provocando una reflexión, ¿no? Sí. de la gente. Sí.
para seguir con esta reflexión teórica, ¿no? El teatro ecuatoriano ha reivindicado su derecho inalienable a ser libre, para hacer lo que le plazca con sus obras, con los procesos, con los temas sensibles, ¿no es cierto? Y sus respectivos espacios artísticos, incluyendo una visión ciudadana que parecería definir el concepto de espectador. Estamos hablando de las obras, de lo que las obras provocan, en fin. Generalmente no hablamos del espectador, ¿no? Así es. En el terreno de la reflexión, el espectador no solo es un dato de hecho, ¿no es cierto? Entra en la estadística, cuántos asistieron al espectáculo. Por lo tanto, casi que no haría falta demostrar su existencia. Casi como un Dios constituido. Está ahí, sabemos que existe, en fin. ¿Qué es el espectador para ustedes? Después de tanto tiempo, tanto recorrido, ¿no? Sí. Bueno, a nosotros esta reflexión a mí me gusta llamarle los públicos. A mí por lo menos me atraviesa desde la concepción misma de los proyectos, porque siento una misión así casi evangelizadora con ese tema de convocar públicos, ¿no? Porque creo que, bueno, en el mundo y en el Ecuador una de las crisis más grandes que se vive es la crisis de públicos para las artes vivas, ¿no? Toda la irrupción de la tecnología nos ha puesto en un modelo de consumo del arte muy distinto. Entonces, sin querer transformar nuestra esencia como creadores, ni vernos motivados por lo que el público, los públicos quisieran ver. Sin embargo, siempre nosotros tratamos de pensar e incluirlos en nuestra mirada creativa también, ¿no? Y bueno, por último, las obras que hemos hecho para primera infancia, por ejemplo, ya incluyen una dosis grande como de participación, porque incluso cuando tú actúas para bebés, y yo hasta a veces me pregunto, ¿cuál es su calidad de espectador? ¿Ellos están descifrando que están viendo una realidad extra cotidiana? ¿O qué es lo que, ¿Cómo sabes? procesan? ¿Cómo procesa un bebé el fenómeno del teatro? Entonces ya ni siquiera están calificados para mí como espectadores. También nos cuestionamos mucho en el trabajo que hacemos para infancias, para juventudes, este rol social del espectador que es como en la butaca y además como un rol como adquirido como de una cultura de élite. Nosotros sí hemos entrado como a tratar de romper esas ideas y más bien invitar a un espacio donde el público, o sea, se sienta a ver, porque eso es el hecho escénico, ¿no es cierto?, exhibir y ver, pero que también estén incluidos y participen en alguna medida, ¿no?, de lo que está pasando aquí, porque al menos los niños, ellos lo que ven, después siempre lo quieren hacer. Repite. Entonces, nuestros espectáculos siempre están invitados después del escenario. Pues se incorporan. Sí. A mí lo que siempre me ha interesado es el retorno de la mirada. Y me ha llamado la atención el ejercicio artístico de mis pares, como a veces no es tan interesante ese retorno. Como que yo creo artista porque es lo que yo necesito dar. Para mí no es tan así. Yo creo para crear una relación con el espectador singular. Y como dice la Tania, tampoco espero darle al espectador lo que quiere, porque sería muy aburrido, porque creo que sé lo que quieren. Entonces más bien trato de generar un camino de comunicación, o por lo menos de afectación, súper singular. Y claro, para mí sí me interesa mucho la relación con los espectadores, y cuando empezamos a crear para la primera infancia, no existían ellos de manera como tan clara, evidente, porque siempre existen para nosotros el público familiar. Un niño que tiene un hermanito, o una prima, o un sobrino, o un tío, un abuelo. Entonces ese rango etario, esa edad súper estirada en el tiempo, bebés, abuelos, para nosotros ha sido súper interesante. Pero es un momento de enfocarnos a los bebés que todavía no tienen capacidades semióticas que nosotros ya tenemos adquiridas. Ese ha sido el viaje más creativo que hemos podido tener, súper estimulante para nosotros, para el público. Nos hemos desprendido de un montón de ripio dramatúrgico que nos quiere generar una comunicación casi siempre semiótica, no sensible. Una lectura quizás. Ajá.
Y sin embargo, para nosotros siempre es importante desde dónde creamos. O sea, tenemos muchas cosas que crear, tenemos mucho contenido, pero no esperamos que el espectador lea nuestro contenido. Sería muy pretencioso eso. Pero entonces, y lo que dice Natalia también, de que el espectador pueda no solamente estar pasivo, sentado, sino también activo. En Cantina nosotros la propuesta es que ellos se paren a tomar... Mira, te acabo de hablar de un espectáculo de primera infancia y salté de un espectáculo de Cantina que tiene de alguna manera la misma poética, de alguna manera, pero busca mover al espectador de la butaca tan pasiva. Si es que en Cantina uno quiere pararse a tomar una cerveza, se para, va a comprar una cerveza. Sí. Entonces sí, para nosotros la relación con el espectador ha sido siempre provocativa. Ajá. Yo con el tiempo lo que voy sintiendo cada vez también es como, porque tú vas creciendo, digamos, en tu labor y cada vez la gente también, el espectador, expecta, ¿no? O sea, tiene una expectativa, del trabajo, de lo que va a hacer, y eso a veces creativamente también es una presión de la que hay que deshacerse, ¿no es cierto? Para poder así ser honesto, ser sincero. Y yo verdaderamente en la relación que he creado con nuestros públicos, creo que o sea, sí estamos en la misión como de satisfacer esa expectativa en alguna medida, ¿no? O sea, que la gente salga afectada de los espectáculos, para nosotros es importante. Sí, pero yo quiero anotar algo, que el espectador ecuatoriano creo que espera poco. Yo veo sobre todo... de expectativa. Sí, porque, o sea, sobre todo en Guayaquil, cuando nosotros nos presentamos, es súper sorprendente la relación con el público. Diferente. Sí, pero entonces mi lectura es no esperar nada de esto, es tan sorprendente lo que hacemos, y yo no creo que sea tan sorprendente lo que hacemos. Yo creo que no por pecar de humilde, sino porque no es tampoco tanto, pero la lectura a veces por el público guayaquileño es súper, no esperaban eso. Entonces, pero sí que de esto se trata, de asombrarte. Y claro, yo creo que el público ecuatoriano es súper generoso, está acostumbrado a espectáculos que todavía sobrevuelan el mismo camino. Entonces cuando uno sobrevuela un camino distinto, causa así como incluso gratitud. Yeah. Por lo menos el público guayaquileño es súper agradecido con nosotros. Interesante. Ajá. Sí. Bueno, ahora considerando que el país tiene regiones distintas y localizaciones diferentes, Sí. los públicos generalmente son Sí. parte de ese contexto. Es hermoso eso en Ecuador, Claro, porque son culturas súper diferentes, y nosotros que tenemos como también misión evangelizadora y visitar todo el territorio ecuatoriano. O sea, cuando tú vas a la Amazonía tienes una devolución y es un público especial, cuando vas a la costa es otra. Y también desde el punto de vista de la gestión, a mí me encanta esto porque nosotros hacemos temporadas, o sea, sabemos que en la sierra hay ciertas fechas importantes, después salen a vacaciones y entonces tenemos la costa, vamos a ir a la costa a aprovechar ese espacio, ¿no? Entonces a mí me encanta esta diversidad del Ecuador. Sí. En la reacción de los públicos, de la posibilidad de trabajar. Una riqueza. Y la relación con el público no es tan exacta, equivalente. Digo, en la Amazonía, que es un clima cálido, uno esperaría que la reacción es cálida. como en la costa. Y es nada que ver, es un público súper frío, muy frío. Les gusta mucho, lo sienten muy fuerte, pero no reaccionan. Y después uno les pregunta si les gustó, me gustó muchísimo. Estoy muy impresionado y agradecido, pero con una frialdad así, muy alemana. Claro, sí. Ajá. Acroportadas, a ver qué significa esto, para que no se nos quede suelto. Nosotros con la Tania hacemos mucho eso, acrobacia en pareja. Entonces yo la aporto, la cargo. Eso quiere decir. Sí, es una técnica de la acrobacia que también, si la gente la puede ligar con el acroyoga que se usa hoy en día, ¿no es cierto? Que es aparecen los términos. Pesos y contrapesos de dos cuerpos. Eso es acroportadas. Sí. Y a propósito de lo que eso significa, ¿cuándo se acroportaron ustedes? Ajá. Sí, justo el camino está muy unido. Está muy unido, ¿no? O sea, todo esto empieza, no sé si en Santiago. No, aquí
Sí, yo estaba en la escuela de teatro del Cronopio, año 99. Mira, Tania era estudiante de jurisprudencia de la Universidad Católica. nada que ver. Nada que ver. Nos conocimos, nos enamoramos y a ella le mandaron a hacer un profesor, hacer una obra de teatro para su taller. Claro, mi profesor de litigante en esa época, porque en esa época todavía no se litigaban los juicios orales, pero él era un juez de la Corte Suprema y él decía, en algunos años van a tener que ir a litigar en las cortes y tienen que tener habilidades de oradores, de teatrales. Entonces el examen final de Derecho Penal va a ser una obra de teatro y nos mandó a hacer una obra de teatro y ahí yo ya me sumergí. Contratamos, me acuerdo, al Álvaro Rosero como director de esta obra que le hicimos con mi curso, con mis compañeros de abogados. Y ahí yo ya, o sea, descubrí que a litigar de otra manera. Hay que litigar de otra manera. Sí, qué lindo. Pero sí, efectivamente, son nosotros, este año cumplimos además 25 años de pareja, ¿no? ¿Sí? Y 20 años de la compañía. Claro. Y es algo que yo anoto que sucede mucho en Ecuador, que los modelos de las compañías se sostienen en familias. No acronimos. Sí, qué lindo eso. Sí. Sí. Está sostenido en una relación de familia y todo lo demás, ¿no? Sí, yo creo que esa es su mayor fuerza. Claro. Sí, porque si no lo hubiéramos Se dividido. comparten gastos y todo. Es que claro, Sí. es un oficio duro, entonces como modelo de gestión conviene Entonces son en los una hijos sola y casa. todo, ¿no? Claro. Ajá, sí. ¿Y qué pasó con la carta? La carpa está guardadita desde pandemia. Sí, ¿no? Sí. En el 2019 tuvimos una residencia artística en la Casa de la Cultura de Puerto Viejo. Claro. Y eso fue nuestra última actividad con la carpa puesta, nuestra carpa La Insensata. Porque esa era un poco la insignia del grupo, ¿no? Sí, es nuestra alma mater. Claro. Sí, Es nuestro, una carpa impresionante. sí, nuestro ecosistema. Sí. Claro. Ajá. Claro. Pero antes de la carpa estuvimos 10 años sin carpa. Claro. Sí, y eso es difícil porque nosotros partimos de una manera muy espontánea, no solamente la escuela del Cronopio, que era una escuela ya que hablaba de teatro gestual, pero nuestra búsqueda era agroportándonos. Entonces teníamos que salir del espacio escénico y teníamos que buscar técnicas corporales. Entonces ahí nos fuimos a Chile a estudiar a la Escuela de Circo del Mundo y ahí empezó un poco un trabajo que necesitábamos más el espacio físico tridimensional, Claro, más amplio. Si no, acá no entran los malabares, acá no entra la agroportada, no entra el trapecio. Claro. Y después de buen tiempo de gestión nos conseguimos la carpa y ahí fue para nosotros súper importante porque desarrollamos procesos de formación y también creaciones. Y Cantina, por ejemplo, fue una obra que fue creada en la carpa, ¿no? Sí. Que fue un formato para la carpa. También la obra del chocolate. Claro. Sí, ajá. Porque teníamos nuestro sueño, que estuvimos en Tumbaco un par de años, tuvimos problemas con los vecinos, tuvimos que Estuvo la salir. carpa. Claro, y de ahí Claro, los vecinos. estuvimos en Guayaquil, 2 años también nos recibieron en el Sánchez Aguilar y luego para Puerto Viejo 1 año estuvimos en Manaví. Pero el único espectáculo que hemos podido crear en Carpa de Circo totalmente fue Cantina. Ya. Y para nosotros fue un lujo que nunca hemos tenido, siempre nos hemos acomodado al Centro Cultural de Alangasí para crear el chocolate, Claro. al Museo Interactivo de Ciencia para crear Viaje al Cero de la Tierra, al Centro Cultural Matucana 100 en Chile para crear, siempre acomodándonos al espacio, pero en Claro. Cantina nuestro espacio. Ese era el propio. Sí, es súper distinto eso. ¿Y para algún rato a volver a aparecer la carpa? No lo sabemos, Exacto. nuestra gestión no nos da para eso. Claro. Tenemos Ya que... se necesita. Sí, porque lo hemos hecho con nuestra gestión y poner la carpa con nuestra autogestión es nosotros pagar alquiler, nosotros pagar agua, entonces nosotros sostener un espacio que no Una podemos empresa demandante, Claro, es, claro. como tú la ves así físicamente grande, así mismo es el trabajo, la exacto. gestión se Ajá. requiere un equipo grande, por lo tanto un público grande. Sí. Entonces nuestra carpa debe ser la sala independiente que tiene más aforo, 250 Claro. Sí. butacas. Y parece ser harto, porque estamos acostumbrados a esta forma, ¿no es cierto? Una sala 60 más pequeña. butacas. Ajá. O sea, la media de ocupación de las salas en Quito es eso, es 60, 40. Claro. Entonces una carpa es una empresa grande, pero sí tenemos ganas, porque además el circo aquí en el nacional lo necesita. Sí. O sea, hay toda una El circo generación. tiene una connotación distinta, Claro. ¿no? Sí. Hay un dato interesante en relación con el circo moderno, ¿no? Porque también tiene sus etapas el circo, Sí. desde que aparece.
y se supone que Philip Astley Ajá. en Londres, ¿no? Sí. 1768 ya establece Ajá. el circo moderno. Ajá. De ahí en adelante Sí. lo que se ha ido incorporando, y además en cada localidad o país Ujú. el circo rejuvenece, se restablece, se Sí. acomoda, se modifica, no sé. Precisamente nosotros, sin ser una familia de circo tradicional, Claro, o claro. sea, lo que hemos tratado es de incorporar esta poética del circo en nuestras Ajá. creaciones, Eso está presente, sí. y justamente este encuentro de las culturas diferentes Ajá. para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Entonces siempre hemos ido en busca de coproducciones, de colaboraciones, de artistas invitados, de ir a crear en otro país y regresar, porque Claro. estas visiones nos han ampliado nuestra mirada creativa, ¿no? Entonces Ajá. nosotros sabemos que el circo necesita de múltiples culturas para crear. Sí. Pero el salto poético que se ha pegado al circo desde Philip Astley hasta acá ha sido increíble. Ajá, Sobre claro. todo en los últimos 20 años, la caída del muro de Berlín hasta acá, ha sido increíble lo que ha pasado artísticamente, poéticamente con el circo. Y sobre todo con el legado que les da a las escuelas de teatro. O sea, cualquier persona que se forma como artista escénico, que maneje las herramientas del circo, es lo que más Claro. a nosotros nos ha podido marcar en nuestra búsqueda creativa. Claro. El legado del circo. Yo me acuerdo en Chile el circo era parte Sí, pues. de la cultura popular, ¿no? Se celebra todos los Es septiembre. con el patrimonio desfile. inmaterial. Sí, yo iba y Bueno, es ajá. una maravilla. Sí. El circo chileno, los Sí. payasos chilenos son Celebrar Chile impresionantes. es circo. Claro, exactamente. Además se reivindica la esencia, ¿no? Sí, y el payaso chileno es El payaso súper chileno, bueno, el claro. Tony chileno es buenísimo. Claro, Ajá. claro. Sí, sí, sí. Hay toda una escuela, diría yo, Sí. Claro. del payaso Sí. chileno. Bueno, yo quise ser artista del circo porque a los 3 años fui al circo, en septiembre, 3 años, y de un Tony tocando dos saxo o trompeta, dándose vueltas, Claro. dominando al Caupolicán. Claro, es un escenario grande. Ajá, entonces yo cuando vi eso dije, no puede haber nada mejor, nada puede superar esto. Y después me gustaba ver Fellini, y entonces decía ya no hay Claro, nada otro mejor, circo, claro. nada mejor que el payaso. Sí. Claro. Sí. Y la escuela del Guido Navarro para mí fue súper importante, para todos nosotros, muchos padres de Al nosotros. Guido hay que reivindicarle, ¿no? Totalmente, El Guido ha hecho totalmente. todo un aporte al teatro, Por Sí. a supuesto. la formación Todo de una escuela. Sí. muy Uno de bonita. los géneros más prolíficos que hay aquí en el Ecuador es el género clown. O sea, Claro, hay espectáculos ajá. de clown por todo el Ecuador todo el tiempo, y eso es la instalación de Guido Navarro en los años Que cuando 90, él regresa y 2000. trae toda Sí. una experiencia. Y nosotros hemos compartido con buenos payasos de algunas Claro. partes del mundo y con buenos maestros, pero el Guido es un tremendo maestro, Sí. para mí pura luz, para mí. Sí, exactamente. Ajá. Bueno, y a propósito del tono de esta conversación, un poco parafraseando a Susan Sontag, ¿no? Tal vez podríamos decir que el arte como quimera y espectáculo, como productor de sentido o cuestionador de la realidad, es también conciencia, duda, escrúpulo, exigencia, es además canto, espontaneidad, celebración, dicha, duda, constancia y valor. Sí, ¿eh? todo. ¿Qué Vida. piensan de Sí, todo. de esas aseveraciones que hace el asunto? Sí, yo concuerdo con toda ella. Muy lindo, ¿no? Es súper lindo. No lo había leído. Claro. Bueno, ella no habla, está hablando del arte en general. Sí, pero son hartos ingredientes que se necesitan. Claro, entonces, a ver cómo Ajá. detectamos, entendemos, Ajá. cómo procesamos esto, y entonces señala todos estos elementos, Sí. ¿no? Que creo que ustedes acaban de Sí, sí, sí. decirlo a su manera, por Ajá. supuesto, ¿no? Sí. Ahora, esto como pregunta, ¿no? La desazón, la desesperanza, la calamidad, están casi inexorablemente ligadas al performance o lo performático, ¿no? Destinado de alguna manera a sacudir eso que hablaban ustedes, la pasividad del espectador o del público, ¿no? Con lo cual se desestima la envergadura de la tragedia y la comedia como géneros que ya cumplieron su cometido, la tragedia y la comedia. O de alguna manera siempre recurrimos a estos géneros aparentemente superados ya. Yo creo que volvemos a ellos desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Sí. Y para mí, yo creo que para nosotros,
la comedia ha sido súper importante para abordar cualquier tema, Claro. un punto de abordaje. Pero está la tragedia también, ¿no? Sí, pero es que la tragedia está en todos lados. No sé, la tragedia está en la historia. Yo el teatro, por eso decía de vida, o sea, para mí el hecho de tan bonito que tiene el teatro como arte vivo, de estar así en tiempo real con la gente, o sea, es tan vívido, es tan a flor de piel, está la exposición a la que entramos los creadores, ¿no es cierto?, de vivir todo en un tiempo real y presente. Eso es una tragedia también. Porque tenemos que convivir y ocupar el error que sucede ahí mismo y rehacerlo y mandarlo tal vez en comedia. O sea, es todo un... Porque yo he visto en los espectáculos de ustedes que esos géneros están Son cruzados, no están sí. cruzados Sí. permanentemente. Sí. Pero para mí, la materia prima para mí es tragedia. Y mi abordaje es comedia. Claro. Y porque si no, no lo puedo aguantar. Sería mucho. Imagínate que en la Canela contamos la historia que bajan 4.000 indígenas por Papayacta, se muere la mitad congelada, los demás se muere aperreada porque Pizarro entiende que no es Canela sino que es Pingo. Son historias durísimas de contar, dolorosas también. muy dolorosas. Y sin embargo, cuando la contamos, el público se ríe sin dejar de estimar la dureza del evento épico y la tragedia. Uno logra ver los 4.000 indígenas muertos, pero uno también de alguna manera nos reímos de eso. Yo ni lo logro explicar, pero la puesta en escena lo logra. Claro. Sí. Y si que no fuese así, yo no podría soportarlo. Pero en Honor a la Pulga, por ejemplo, tenemos unos textos que lo sitúan al protagonista, que es repentino, como si fuera el sujeto que su destino está llevado por el guión de la obra, Claro. ¿no? Como una tragedia, Sí, ¿no? sí. Y en un punto él también se revela y dice, no, o sea, yo no voy a seguir el destino, yo voy a derrumbar mi destino. Entonces siempre estamos como, sí, jugando con estos conceptos, ¿no? Sí, pero también hay un concepto que para nosotros siempre ha sido conflictivo, que es el conflicto. Entonces, para mí era muy poco estimulante hacer una obra donde siempre está atravesado con un conflicto. Claro. Y decía, qué aburrido que sea siempre así. Por eso, la obra de la Pulga, el conflicto es que no hay conflicto. Y ahí lo sacamos de la ópera Pánica, de Jodorowsky, que era un positivo con dos optimistas hablando. Entonces no podían lograr el conflicto. Y eso fue suficiente para nosotros, por lo menos para sostener la primera dramaturgia que hicimos. Y después esa búsqueda de no conflictos se ha mantenido en mucho hasta ahora. ¿Cómo sostenemos la escena sin crear un conflicto? Claro. Complicado, ¿no? Ajá. Ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. Sí, pero por suerte tenemos circo. Ajá. Y ahí ya es puro conflicto Claro, per se. pequeños conflictos corporales. Ajá. Claro, además, sí. Sí. Bueno, Tania Sánchez, cofundadora y directora ejecutiva en la Fundación Circo Artes Escénicas, y Matías Belmar, profesor, creador de teatro y artes del circo. Los dos estudiaron en el Circo del Mundo en Chile, ¿sí? ¿No? Ajá. Esa experiencia. Circo del Mundo, pues. Ajá. Tiene una connotación, una sonoridad, ¿no? Ajá. Y bueno, está el Teatro Gestual, el Cronopio, en fin. Más de 20 años de experiencia artística y docente en la realización de talleres, de espectáculos y asesorías creativas para diversas compañías, instituciones educativas, empresas y proyectos de desarrollo social en Ecuador y Chile. Sí. ¿Dónde sacan tanto tiempo para hacer tantas cosas? 20 años súper dedicados, ¿no? 20 años muy dedicados a esto. Sí. Y a mí la gente me pregunta siempre, ¿cómo haces tú? Además, ustedes tienen 3 hijos y no sé Además, qué. O sea, claro. y Ya yo está digo, grande. la necesidad es el motor. O sea, porque cuando Claro. tú necesitas hacer Toda una algo, energía ahí lo haces. implicada, ¿no? Bueno, ya 20 años, entonces hay que celebrar y todo lo demás, en fin, se van a celebrar afuera. Sí, Sí, también. tienen invitación. Sí, nos viajamos un par de semanas a Madrid. Ya. Ajá. Hablemos de Teatralia, Sí. este festival internacional para todos los públicos, impulsado por la Comunidad de Madrid.
Sí. ¿Cómo surgió la invitación? ¿Qué pasó? Ya, esto ¿Y qué van a presentar? es súper lindo porque coincide, o sea, coincide, ¿no?, con nuestros 20 años y para nosotros es de alguna manera un hito del camino, ¿no? Decir, bueno, después de 20 años vamos a ir por primera vez a Europa, porque hemos girado aquí en Latinoamérica y por primera vez vamos a llevar un trabajo a Europa, y es el fruto de un esfuerzo de coproducción que hicimos en el 2022 con una compañía chilena que se llama Arangua, directora Laila Raña, a través de estos fondos de Iberescena que nos convocan a colaborar entre compañías de Iberoamérica, creamos una obra para primera infancia que se llama Polvo de Estrellas. Y entonces nuestra productora es chilena, la productora de esta obra, y a través bueno, Chile es un país que tiene un largo camino en potenciación de su arte y en inserción de su arte en mercados internacionales. Entonces a través de la labor de ellas, digamos, es que un producto ecuatoriano puede llegar por primera vez a este festival de Teatralia, que es el festival oficial del Ayuntamiento de Madrid, que tiene 28 ediciones, y por primera vez un grupo ecuatoriano va a llegar ahí. Entonces a nosotros nos pone muy, muy contentos. Hemos trabajado todo el año prácticamente para esto, porque es toda una labor de gestión y todo que hay que llevar a cabo, y ya en 2 semanas nos vamos. Sí. O sea, un festejo como corresponde. Como corresponde, sí. Pero igual me gustaría notar el folclore que está alrededor de ese festejo, porque muchas veces hemos sido tentados con viajar a Europa, pero de nuevo nosotros como mecenas no nos podemos permitir nosotros eso, porque tenemos hijos y etcétera, ¿no es cierto? Entonces siempre hemos querido viajar a Europa con alguna invitación formal, nos llegó la invitación formal, lo empezamos a gestionar, pero es increíble que en Cancillería ninguna sintonía con lo que es el oficio del artista, ¿sí? Es más, cuando fuimos para allá a Cancillería, tengo cosas importantes que hacer, los militares y los policías. Y cuando después dejemos todo lo importante, llegaremos a ustedes. Ese gesto de relegar el arte está en cada instancia. Y después queremos entonces tener un pasaporte cultural. No hay especie de pasaporte cultural. Entonces, al no tener especie de pasaporte cultural, tenemos que enfrentar una gestión insoportable. Después tenemos que disfrazar la invitación los viáticos, porque si que somos invitados no podemos recibir ganancia, salario. No podemos, estamos prohibidos, entonces tenemos que pedir que las invitaciones no contemplen, por favor, que nos van a pagar hoteles, porque si no acá van a decir, acá van a decir entonces no es una invitación. Entonces el folclore alrededor de todo esto... Yo, por ejemplo, le he pedido a la Embajada de Ecuador en España que nos ayude a difundir. Por favor, estamos viendo, convoquemos a los residentes de Madrid. No podemos publicitar su evento porque es un evento cobrado. O sea, solo se puede promover eventos gratuitos. Entonces nosotros decimos, ¿cómo? Pero nos pueden dar explicaciones de por qué no se puede. No, es que no tiene sentido alguno, nada de estas cositas que te digo. Entonces podemos quedarnos en la foto, en el Facebook y en el triunfo de estar en Europa. Pero nos toca hablar y después dar el retorno a los directores de los departamentos de Relaciones Exteriores para que empiecen a engranar un camino que no sea tan tedioso, ni mendicante, ¿no es cierto? Por favor, den una visa. Y los que me invitaron han tenido una paciencia con nosotros increíble, porque ya están todos los grupos resueltos hace meses atrás. Nosotros resolvimos la semana anterior. Y lo mismo nos pasó en noviembre, que fuimos invitados a México, o sea, 10 días antes de que empiece el festival no teníamos visas, porque los turnos de los consulados son súper demorones, etc. Entonces la gente allá sufre cuando invita a un ecuatoriano, sufre. Y tiene su acción afirmativa con nosotros, porque dicen, ya, estamos invitando a los ecuatorianos, están en guerra, entonces aguantémosle a estos ecuatorianos porque es... Claro. Sí. Y con mucho cariño. Y con mucho cariño nos ayudan. Sí, pero nosotros siempre asumimos también, o sea, esta labor de representar, ¿no? Entonces ojalá y que estos lugares donde vamos realmente vayan abriendo las puertas, o sea, los caminos que hacemos aquí desde la gestión y todo eso. Yo me siento a veces de colona, o sea, sí, con el machete, porque hay que hacer una labor didáctica con la institución, con el público, con los artistas. Sí. Entonces estos caminos que uno va abriendo, sí, ya esperamos que le vayan allanando a los que van detrás, ¿no? Y que mucha más gente pueda salir. Sí. Y también tratando de abrir caminos sin tanto pedir permiso.
Pero don, disculpe, María, por favorcito de ayudarme, porque estamos acostumbrados a eso y nosotros no jugamos ese juego. Entonces, queremos ser más correctos en la puesta en escena de cómo se relacionan las cosas más allá del acto escénico. Entonces, tenemos una postura nosotros súper firme en lo que es el quehacer teatral más allá del teatro. Bueno, pero Polvo de Estrellas estará en Madrid. Estará en Madrid. Es una obra que se inspira en la misión espacial Voyager. Sí, una bellísima propuesta por Las dos Carl naves gemelas. Sí. 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 Para mí una de las historias más increíbles de la historia de la humanidad, Por supuesto. donde se sintoniza la ciencia, el arte, la Eso. sensibilidad. 1977. En el año 77 había un divulgador científico llamado Carl Sagan que tenía un programa Claro. en televisión, bueno, y él fue el Ah, impulsor de esta misión y mandaron 2 naves gemelas al espacio con un mensaje para Recogiendo de la aquí, vida, claro, o sea, en la caso vida. alguna vez se Sí. encuentre un extraterrestre esto, que Ajá. sepa quiénes somos. Y entonces en esas naves viajó un disco fonográfico de material oro y en ese disco se grabaron sonidos de la Tierra, saludos, 27 canciones representativas del planeta. Ajá. Y toda esta atmósfera a nosotros nos inspiró para crear esta obra de primera infancia. Ajá. Que a veces la gente dice, ¿cómo van a hablar un tema tan científico? 55 idiomas. Sí, 55 saludos, así es. Y los tengo yo todos ahí, los lanzo todos los saludos. Claro. En ese- Ajá. Hermoso, ¿no? Hermoso, sí. Sí. Una bella historia que no hay que entenderla para sentir la belleza de la historia. Bueno, un lindo aniversario, un lindo festejo, Así. 20 años, así que un abrazo para ustedes, muchas gracias Ah, por haber estado en este día con nosotros. muchas gracias por la Gracias. invitación. Suerte en el viaje. Muchas gracias.